Buenas noches. Aclarando las inquietudes. En estos días y desde hace un tiempo para acá nos han venido escribiendo sobre estas fechas, sobre el viernes, sobre el sábado, sobre el domingo. Y esta mañana me escribía alguien y me decía: pastor, yo hice una reunión y los más contentos que estuvieron fueron los cristianos. Y me decía que yo qué opinaba de ello. Y entonces yo le dije: no, yo no opino, simplemente tomemos la Biblia a ver qué nos dice al respecto. Y entonces podemos mirar que muchas veces en lo que nosotros hacemos, eso no tiene nada. Eso usted va y el domingo va a la iglesia y no se preocupe. Y es cierto, no se preocupe, porque cada uno tenemos algo que se llama el libre albedrío. Entonces no es de opinión, no es de que esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo, sino que cada persona tiene esa partecita, esa facultad que nos dio el Señor del libre albedrío. Y con eso cada uno decide, de acuerdo a su crecimiento espiritual, su actuar y sus consecuencias. Y entonces vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí está muy claramente, y a veces somos necios con respecto a la palabra. A veces hay acciones que no convienen, pero todo viene de acuerdo a su crecimiento espiritual. Y dentro de ese crecimiento espiritual está lo que es tu relación con Dios, tu amor a Él, y también está lo que tú has entendido de la palabra. Yo no puedo entrar a valorar el crecimiento espiritual, cada uno sabe su medida con respecto a Cristo, pero también sabe lo que ha estudiado en la palabra y lo que ha aprendido de ella. Efesios capítulo 5, versículos 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y entonces aquí, de acuerdo a la palabra, una de las primeras cosas que debemos evaluar es cómo estamos andando. ¿Ya somos hijos de luz? ¿Estamos andando en el Señor? Y eso es algo que cada persona se debe responder. A veces eso no tiene nada. Eso, tranquilo, eso el domingo va a la iglesia. No, es que no es por ir a la iglesia, no es por asistir o no asistir, por estar o no estar. Es más bien por esa partecita de participar o no participar. Y si tú lo haces, debes saber por qué lo haces. Debes entender qué es lo que estás haciendo. Y debes tener claro tu posición en el Señor. Y entonces podríamos ir a Efesios 5:11. Y no te participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien resplandecedlas, reprenderlas. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque no tiene nada. Lo estamos haciendo por testimonio. Y lo que me escribían esta mañana: pastor, los mejores disfrazados fueron los cristianos. Y se estaban mofando y criticando y buscando yo qué decía al respecto. ¿Y qué opiné? Lo mismo que estoy diciendo.
Y esta persona insistía en que yo tuviera una posición. Entonces le dije, mira, debo tener una posición respetable en el libre albedrío. Y cada uno sabrá lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y me decía, pastor, ¿y qué va a decir el pastor de ellos cuando lo sepa? No sé, yo no puedo hablar por nadie. Y, y yo hablo conforme a la palabra, con eso así no tengo discrepancias, y fuera de eso no puedo entrar a juzgar a nadie. Nadie me ha nombrado después. Y lo que te digo, cada uno sabe lo que hace en el Señor y sabe por qué lo hace. Por eso debemos entender la palabra, debemos crecer en la palabra y debemos tener esa madurez en la palabra. Si lo hace, si no lo hace y por qué lo hace y qué es lo que está haciendo, que es lo más importante. O sea, lo más importante de todo es saber qué es lo que yo estoy haciendo realmente y qué es lo que debo entender también. Y entonces podríamos ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿En qué estamos y a qué jugamos? ¿Somos o no somos? Y alguien me decía esta semana, pastor, el hecho de que yo en un momento dado asista, participe, comparta, eso no tiene nada que ver, y tiene razón. No tiene nada que ver, porque si no ve que está bien o mal, eso depende de cada uno. Y el Señor a cada uno nos va a exhortar por medio del Espíritu Santo, nos va a redarguir y nos va a hacer entender en ese crecimiento. Y de pronto mañana o pasado mañana podamos decir cosas diferentes. Por eso debemos saber en qué estamos y cómo estamos y realmente cómo estamos andando en el Señor. Y es muy importante escuchar lo que tiene que decir la palabra. Es muy importante evaluarnos con respecto a la palabra. No es la autorización de alguien, no es el beneplácito de alguien, no es si está bien o está mal, sino es lo que realmente yo sé en el Señor y siento en el Señor. Por eso también dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y ahí es importantísimo verlo. Que la palabra nos dice que habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y es ahí donde tenemos que evaluar, ¿somos del pueblo de Dios? Es que yo no voy a dejar de ser hijo de Dios porque asisto, no asisto, comparto, no comparto. No. Y eso es cierto. Pero ten presente que Dios evalúa el corazón. ¿Qué va a encontrar en tu corazón? ¿Firmeza espiritual, tibieza espiritual o enfriamiento espiritual? Entonces, cuando nosotros nos evaluamos con respecto a la palabra, pues debemos también evaluarnos en cómo estamos espiritualmente. Y si la palabra nos está exhortando algo, pues yo debo tomar una decisión con respecto a la palabra. Ahora, para algunas cosas también tenemos que ser sinceros, buscamos la palabra y para otras no. Hay personas que cogen la Biblia
la abren y entonces, ay no, esto no es. Y vuelven y la abren y dicen, este sí es para mí. Yo respeto lo que hace cada uno, pero también evaluemos nuestro corazón y miremos realmente hasta dónde nos está llevando la palabra del Señor, hasta dónde nos está guiando en esos deberes cristianos, en ese dar testimonio, en no hacer caer a nadie. Y en un momento dado me llamaba en gracia la insistencia de que los más que habían ido, los más contentos que habían estado, los mejores disfraces, habían sido los cristianos y pues a veces uno dice, ¿cómo estamos creciendo realmente en la palabra? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no puedo decir que esa es la voluntad o no es la voluntad de Dios, porque a veces le echamos la culpa al Señor de todo, lo bueno y lo malo. Adán lo hizo. Adán le dijo, Señor, la mujer que me diste, y estaba culpando a Dios por Eva. Si Eva lo hizo pecar, entonces la culpa fue de Dios. No. Culpa o no culpa, las decisiones son nuestras. Y sí puede ser lo que me decían en esta semana, es que yo el domingo voy a la iglesia general, asiste a la iglesia, pero también debemos asistir a Dios. También debemos estar en el Señor. Y a veces nos ven como muy radicales en las cosas. Y por eso, cuando alguien me dice que yo qué opino, no, yo busco qué dice la palabra. Yo puedo tener una opinión personal, una opinión como pastor y una opinión como iglesia. Y la gente lo toma también de acuerdo en ese sentido. Cuando les conviene, entonces es la posición de la iglesia y puede ser mi opinión personal, la opinión del pastor y puede ser la opinión como persona. Por eso la mejor opinión que yo puedo dar es mostrar en la palabra lo que la palabra dice y ya cada persona lo toma como lo entiende. Y es cierto, nos podemos mirar y no es nada malo, como alguien me escribió, me dijo, pastor, lo que pasa es que ustedes a veces, no sé, se van a los extremos, es que todo lo ven malo. No. Yo no lo veo ni malo ni bueno. Y esa es una ventaja que uno debe tener. Porque es que yo no soy quien. Nosotros enseñamos de la palabra, pero no salimos a juzgar a nadie, no tenemos esa facultad y no le podemos quitar el puesto a Dios. Eso es algo entre tú y Dios. Eso es algo que tú tienes que arreglar cuentas con el Señor y no son como dicen a veces amenazas. No, es que es con Él. Si yo lo que hago me siento bien y sé que es la voluntad de Dios, pues entonces vamos para adelante. Pero si yo sé que no es la voluntad de Dios, entonces tengo que evaluarme. Y entonces podríamos mirar aquí, hay de los que lo bueno dicen, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y lo abominaron la palabra del Santo de Israel. Estoy leyendo Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Y creo que
Ahí también está muy claro. Hoy en día lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y estamos siendo valientes y justificando. Y esto es uno de los problemas más graves que hoy en día hay, es que todo lo justificamos y nos justificamos. Por eso, ante este tema, orémosle al Señor y que sea el Señor el que nos muestre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, acorde a la palabra, acorde a las enseñanzas, acorde a las ordenanzas y acorde a lo que Dios nos ha dicho. Si después de esa evaluación uno ve y todo sabe que está bien, pues va a seguir adelante. Si ve que en un momento dado pues lo que ha hecho lo ha hecho de convicción, pues qué bueno. Y si ve que lo contrario, pues también, entonces a tomar las medidas. Y lo estamos hablando en hechos puntuales de ayer, de hoy, de mañana, de todos estos días. Y tú tienes un Dios vivo, un Dios que está en tu corazón, un Dios que te bendice, pero que examina el corazón y las intenciones del corazón. Tienes un Cristo que te llena de amor y que siempre está contigo. Y tiene un Espíritu Santo que te puede revelar la palabra, te puede exhortar y te puede rearguir con respecto a la palabra. Pero también tienes un libre albedrío. Y en ese libre albedrío tú tomas tus decisiones y eres responsable de tus decisiones. Por eso, antes de preocuparte de qué opinarán, qué dirán, evalúa cómo te está viendo el Señor. Es más importante lo que Dios nos dice que lo que los hombres nos dicen. Porque muchas veces lo que está haciendo el hombre es juzgar, pero lo que está haciendo Dios es exhortar. Entonces, que sea el Señor en tu caminar, en tu corazón, que sea el Espíritu Santo revelándote la palabra y que seas tú en ese corazón caminando en los caminos del Señor y en su voluntad. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, y te pedimos, Señor Padre amado, porque necesitamos ese crecimiento espiritual. Papito Dios, no permita, Señor, que seamos tibios, Padre misericordioso, porque nosotros sabemos, Señor, lo que tú piensas de los tibios. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, caminar firme en tu palabra, andar en tu voluntad, y que cada día, Señor Padre misericordioso, en ese libre albedrío, tomemos las mejores decisiones conforme a tu palabra. Tú nos has dicho que debemos crecer a la estatura de Cristo, Señor, y que cada día crezcamos y crezcamos más en sabiduría, en entendimiento y en revelación por medio del Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, ante los hechos y los eventos, Señor, tú nos confrontas. Pero también sabemos, Señor, que tú respetas nuestras decisiones, Padre misericordioso, en ese libre albedrío. Porque cada uno de nosotros somos los que decidimos, Padre Santo. Aunque muchas veces decimos que es la voluntad tuya para evadir nuestras responsabilidades, sabiendo que son las decisiones nuestras. Que como padres has respetado tantas decisiones buenas o malas, que el Hijo en su amor también nos ha guiado a pesar de nuestras decisiones, pero que siempre esperas, Señor, que vengamos a ti, Padre misericordioso. Señor Padre bueno, hoy pongo en tus manos a los niños, Señor Padre misericordioso. Hoy te pido, Señor, que los cubras, que los protejas, Señor, que les enseñes, Señor, y los lleves a caminar, Señor, en forma diferente. Papito Dios, nos has advertido tanto en tu palabra, Señor, por eso hoy los ponemos en tus manos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que los bendigas, que los cubras y los apartes del mal, Señor, y del maligno.
Papito Dios, hoy pongo en tus manos las familias, Señor Padre misericordioso, para que sean cuidadosos, Señor Padre misericordioso, en su caminar, para que cada día sean testimonio vivo y santo de ti, de tu Hijo, del Espíritu Santo y de la palabra. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, por permitirnos, Señor Padre Santo, tantas cosas en esta vida, pero también, Señor, de permitirnos que podamos ir a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Señor Padre amado, que una y otra vez, Padre misericordioso, hacemos nuestra voluntad y no la tuya. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Hoy te damos gracias a todos y cada uno de los que nos han enviado sus inquietudes por WhatsApp, a todos y cada uno de los que nos han preguntado y aún aquellos que han querido que nosotros tomemos alguna posición. Qué hermoso tener la posición de la palabra, qué hermoso tener la claridad en ella y de poder caminar en ella. Un abrazo para todos y ya saben, ahí está nuestro WhatsApp, envíenos las inquietudes, porque eso nos ha dado pauta para todos estos Facebook Live. Queremos responder y aclarar las inquietudes, siempre parados en la palabra, para evitar interpretaciones y para evitar esos malos entendidos de lo que uno cree, piensa o está seguro de que está bien. Por eso Pablo decía que nos examinemos cada uno a sí mismo. Pero también la Biblia nos advierte que el Señor mira es el corazón. Pongamos ese corazón en las manos del Señor y caminemos ese camino que el Hijo nos ha mostrado. Porque cuando Él dice que es el camino, la verdad y la vida, es a Él al que debemos ir, es a Él al que debemos seguir, es a Él al que debemos imitar. Un abrazo, muchas bendiciones y el Señor nos siga llevando adelante con esa bendición hermosa, con el amor del Hijo, la protección y guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches para todos y gracias. Gracias por dejarnos entrar, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por cada día querer aprender más y por esas inquietudes que una y otra vez nos llegan o esos comentarios y los hemos tomado de la mejor forma y los hemos reunido para poder sacar estos Facebook Live. Un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.